Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winter one hell of a kid, I am. Smoking gas, jugging mid, I'm lit. What you doing, I done did, I swear. Slick talker since a jit, finesse. I know that this what they want, facts. Run up some money, I'm gone. Gracias por el apoyo en la primera parte. Les agradezco que dejen su like y que se suscriban, que empiece la segunda parte, jajaja. Los meses pasaron rápidamente, con Samurai y Ken haciendo todo lo posible para sobrevivir en su nuevo entorno. Aunque en este punto, no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. Eran los reyes de esa cordillera. De forma lenta pero segura, habían recibido un nombre de las patrullas dentro de la Tierra de Hierro. Eran conocidas como las hienas de montaña. El grupo de cazadores era bien conocido por liderar patrullas hacia trampas en el área, se les llamaba hienas debido a su propensión a reírse de sus perseguidores desde la distancia. Algunos de los señuelos habían sido allanados, pero no había sucedido nada importante, y Daisuke solo pudo construir algunos más para reemplazarlos. Los caminos que los cazadores tomaron a través de las montañas también cambiaron constantemente. Ken pasó algún tiempo haciendo más trampas para sus caminos de retirada. Sin embargo, las autoridades no estaban más cerca de encontrar el santuario cuando comenzaron a cazarlos. El santuario estaba mucho más profundo dentro de la montaña que los señuelos y los senderos de caza. Así que su hogar era relativamente seguro. Daisuke había regañado a los 4 cazadores un par de veces por sus actitudes descuidadas. Conseguir una reputación no era exactamente algo bueno para ellos después de todo. Pero ya estaba hecho, así que no había nada que pudieran hacer al respecto, además de tener más cuidado en el futuro. Las cacerías se volvieron cada vez más restringidas, a medida que la atención que recibían también comenzó a disminuir. Durante este tiempo, Koji también pudo colarse en una de las ciudades. Había pasado suficiente tiempo como para ser casi olvidado, se veía completamente diferente a los carteles que tenían de él de todos modos. Ciertamente ayudó que nunca hubiera salido de la base para cazar. Sin embargo, este era principalmente el plan de Daisuke. Tener al menos a alguien capaz de ir a una ciudad y, a veces, comprar suministros / especias. El regreso al santuario se hizo por los mismos caminos que tomaron los cazadores, solo para mayor precaución. Y, cuando llegó el 8º cumpleaños de Ken, Koji le trajo un regalo a Ken, no uno que él hubiera comprado, sino uno que él mismo había hecho. Era una máscara de madera, pintada de blanco con un punto rojo en el centro de la cara. Era una reminiscencia de lo que usaban algunos ambú de las aldeas shinobi, pero este no tenía agujeros para los ojos. También había logrado adquirir los 3 jutsus iniciales que practicaban la mayoría de las aldeas ninja. Se lo compró a un vendedor ambulante y se lo dio todo a Ken en su cumpleaños. Uno puede suponer que Ken estaba bastante entusiasmado con los regalos que recibió, apreciaba especialmente la máscara, ya que ahora finalmente podía cortarse el flequillo que siempre había estado usando para ocultar su rostro deformado. Desafortunadamente, parecía que ninguno de los jutsus era tan útil para Ken. No podía usar la transformación o los clones, ya que le resultaba difícil imaginar cómo se veían otras personas. Podía distinguir algunas características con sus sentidos, pero detalles como la ropa e incluso las expresiones faciales eran imposibles. El jutsu de sustitución también requería que uno usara una ilusión óptica, lo que una vez más, Ken resultó ser incapaz de hacer. Fue bastante trágico, pero Ken simplemente decidió que se apegaría a sus espadas por ahora. En primer lugar, Koji tuvo que leerle las técnicas y enseñarle los signos de las manos. Como Ken no tenía posibilidad de entender un libro. Su japonés escrito no estaba ni cerca del hablado, y tampoco podía sentir las palabras en un libro impreso. Al final, Ken terminó su cumpleaños con una sonrisa en su rostro. Incluso si las técnicas resultaron ser un fracaso, el esfuerzo ciertamente estuvo allí, y Ken sabía que los samuráis probablemente habían gastado una buena parte de sus ahorros en él. Entonces comenzó a planear un regalo para los otros samuráis, como agradecimiento por todo el trabajo duro que habían hecho para criarlo. El regalo en el que pensó también fue significativo. Ken planeó comenzar rápidamente a construir un pequeño monumento para todas las personas de su grupo que se habían caído. Ni siquiera esperó más de unos pocos días antes de decidir reunir todos los materiales necesarios para construir un pequeño altar. Los escondió en algún lugar cerca del campamento y procedió a continuar con su plan.
Quería que esto fuera una sorpresa para todos, así que fingió estar enfermo, fingiendo tener una enfermedad que requeriría algunas hierbas de un poco más lejos del santuario. Kenji le había leído algunos libros de medicina que guardaba cuando era pequeño. Y la memoria de Ken era extremadamente buena, así que todo lo que tenía que hacer era imitar algunos síntomas de eso. Las hierbas no estaban lo suficientemente lejos como para que aparecieran patrullas, pero lo suficiente como para que le diera tiempo suficiente para construir el lugar conmemorativo sin obstrucciones. Entonces, Koji y los cazadores formaron una expedición. Ken necesitaba un poco más para convencer a Daisuke de ir con ellos. El líder obviamente sospechaba un poco, pero terminó yendo con el equipo de recolección de hierbas también. Estaba feliz después de tener finalmente todo el santuario para él solo, por lo que rápidamente comenzó a construir el lugar conmemorativo utilizando los materiales que había reunido y escondido de antemano. Pasó alrededor de 1 hora, y la construcción estaba casi terminada. Ken estaba bastante orgulloso de sí mismo. Esperaba que también se viera agradable a la vista, pero no podía juzgarlo por sí mismo en lo que respecta a la estética. Ken todavía estaba satisfecho con el trabajo que había hecho. Entonces, simplemente caminó hacia la puerta principal y se sentó, esperando a que su familia regresara con las hierbas. Simplemente esperó y esperó. Pasó otra hora, y fue entonces cuando Ken comenzó a pensar que tal vez algo malo había sucedido. Pero desechó esos pensamientos, sabiendo que lo más probable era que tuvieran problemas para encontrar las hierbas. Al menos eso fue lo que pensó al principio. El silencio no duró mucho, desafortunadamente. ¡Bum! Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido ensordecedor. Ken podía sentir el suelo temblando a sus pies. Ken podía sentir los árboles temblando, la montaña nevada temblando mientras se formaba una pequeña avalancha. El sonido lo llenó instantáneamente de preocupación, ya que sus mayores temores se manifestaban rápidamente. La confusión abrumó sus sentidos, ya que rápidamente corrió adentro y agarró su espada, una katana normal, y corrió hacia el bosque a velocidades inhumanas. Cuanto más corría, más preocupado se ponía. Sus pasos se volvieron más y más pesados, ya que eventualmente podía sentir a la gente moviéndose en la distancia. Pero con la gente moviéndose, también podía olerlo. El hedor extremadamente familiar de la sangre flotando en el aire. El olor a quemado de un cadáver ardiendo era algo a lo que se había acostumbrado en algún momento, pero no creía que lo sentiría en su nueva vida. Sus sentidos se encendieron, ya que el movimiento se calmó cuando se acercó. En un pequeño claro, rodeado de árboles volados y arbustos talados, Ken podía sentir claramente 6 cuerpos tirados en el suelo, mientras los vientos de la montaña soplaban sobre ellos. A todos les faltaba la cabeza, pero Ken aún podía decir quiénes eran. Los conocía por el olfato en este punto. Con pasos firmes, llegó al claro y se paró justo enfrente de la pila de cadáveres. El agarre de su mano se debilitó cuando su espada cayó al suelo, y sus rodillas simplemente se doblaron cuando sintió algo que nunca pensó que sentiría en su vida: rabia. Ira pura y sin adulterar. El antiguo asesino nunca antes había sentido esa emoción, ahora pudo experimentarla en todo su esplendor. Quienquiera que haya hecho esto, lo averiguaré. Ken comenzó a hablar mientras colocaba sus manos en el suelo, la sangre que fluía de los cuerpos cubrió sus guantes directamente. Te prometo, que me aseguraré de que se unan a ti, en el infierno. Ken dijo mientras agarraba la mano de un cadáver sin cabeza a quien anteriormente había llamado Daisuke. Ken no sabía qué pensar, su mente estaba llena de pensamientos de venganza, pero aún así se tomó un momento para recuperar su rumbo. Se quedó allí durante unos segundos, aparentemente mirando al abismo. Si tuviera ojos, seguramente estarían vacíos e inyectados en sangre al mismo tiempo. Los 6 cadáveres que estaban frente a él, la forma en que fueron arrojados sin contemplaciones después de ser decapitados, simplemente no le sentaba bien. Ellos eran su familia. La única familia que había tenido en sus 2 vidas juntas. Eran los primeros amigos que había hecho, las primeras personas que realmente le importaban. Su mente simplemente estaba teniendo dificultades para registrar la imagen que sus sentidos le describían. Al mismo tiempo, se sentía en conflicto. Durante mucho tiempo, casi no le había dado valor a ninguna vida, humana o de otro tipo. Sin embargo, las personas frente a él, no podía negar el valor que tenían para su vida.
Los primeros 4 samuráis que murieron Ken no se habían encariñado tanto, pero los 6 antes que él habían estado allí con él durante mucho tiempo y todos habían experimentado innumerables dificultades juntos. Todos ellos habían estado simplemente sobreviviendo en ese mundo cruel en el que Ken había terminado. Había estado mucho más apegado a Daisuke y Keiji que a los demás, pero todos seguían siendo su familia, y todos lo trataban con cariño. Habían sido los primeros en hacerlo. Y ahora se habían ido. Ken sabía que ahora tenía que lidiar con eso. Pero, al mismo tiempo, no conocía formas saludables de lidiar con la pérdida, ya que nunca la había experimentado en tal grado. Sin embargo, Ken no se lamentó por mucho tiempo, se levantó del suelo, enderezó la espalda y agarró su espada. Sea cual sea el bastardo que hizo esto, seguramente todavía estará cerca. Había escuchado la explosión recientemente, la sangre aún estaba fresca y los cuerpos aún estaban calientes. Todas las señales apuntaban a Ken hacia la realidad obvia de que los asesinos estaban cerca, muy cerca. Con una respiración profunda, el joven espadachín logró encontrar el olor de 7 personas diferentes además de su familia e inmediatamente comenzó a correr hacia el bosque, buscándolos lo mejor que pudo. El niño criado en la montaña ahora tenía la nariz de un lobo y la agilidad de un guepardo mientras saltaba de rama en rama con la gracia de un leopardo, sin hacer un solo sonido mientras se acercaba más y más a su presa. El olor a sangre que flotaba detrás de él se hizo cada vez más y más, ya que ahora podía sentir claramente a los culpables dentro de sus sentidos. Pasar de rama de árbol en rama de árbol y, finalmente, aterrizar en el suelo. Ahora podía discernir algunas de las características de los hombres mientras el aire a su alrededor revoloteaba a su alrededor. 7 personas, todas de diferentes alturas, todas parecían llevar cuchillas extrañas. Ken no podía decir mucho más sobre su apariencia, ya que no podía ver exactamente cómo estaban vestidos ni discernir ningún rasgo facial. Con un salto, se abalanzó sobre ellos como un depredador hambriento. Tan imprudente como siempre lo había sido en su última vida. Su espada ya estaba desenvainada cuando apuñaló al que los arrastraba a todos. Era el hombre más grande entre ellos, con una hoja lo suficientemente grande como para igualar la que parecía tener una forma extrañamente redonda. El hombre en cuestión ni siquiera se giró, sus manos ni siquiera se movieron mientras simplemente se inclinaba hacia un lado y esquivaba la puñalada de Ken. Ken estaba un poco sorprendido por eso, su técnica había sido impecable y no pensó que sería detectado, aún así, no dejó que eso lo disuadiera, ya que rápidamente giró su espada y cortó al hombre. El espadachín en cuestión rápidamente agarró la hoja de su espalda y bloqueó el golpe de espada de Ken, sorprendiendo a Ken con su velocidad de reacción y movimientos ágiles. Ken inmediatamente usó Chakra Flow, su hoja titilaba con electricidad mientras intentaba clavarse en la hoja del hombre. Pero en el momento en que el chakra entró en contacto con la espada del hombre, pareció ser absorbido. A una velocidad a la que Ken apenas podía reaccionar, el hombre alto y corpulento pateó hacia Ken, apuntando directamente al estómago del niño pequeño. Ken logró levantar la guardia, bloqueando la patada y siendo enviado volando hacia atrás, chocando contra un árbol y rompiéndolo. Como el aire abandonó sus pulmones rápidamente. ¿Qué diablos le pasa a este mocoso?, dijo el gran hombre mientras los 7 espadachines miraban al joven atacante con diferentes expresiones. No eran otros que los 7 espadachines de la niebla, un grupo de Jonin que había estado dando la vuelta al mundo para hacerse un nombre. Habían venido específicamente a la Tierra de Hierro después de escuchar sobre un grupo de bandidos bastante escurridizo, las hienas de la montaña que de alguna manera habían acumulado una recompensa bastante alta del daimín de la Tierra de Hierro. Los espadachines de la niebla habían decidido tomar esa recompensa, acechando las montañas durante unos días antes de finalmente encontrar un rastro de una de las rutas habituales que tomaban los bandidos. Da la casualidad de que 6 personas bajaron de la montaña después de solo un día de espera, 2 más de lo que se informó que era el grupo. Pero los espadachines no se molestaron mucho, rápidamente mataron a los 6 sin mucho problema. Después de todo, los 7 eran Jonin, y eran incluso más fuertes que la gran mayoría de los demás Jonin, por lo que los samuráis bandidos de las montañas fugitivos ni siquiera pudieron reaccionar antes de morir. El golpe que selló el trato había sido de Jinpachi Munashi. Pudo usar su espada Shibuki Blast, que era literalmente un pergamino lleno de etiquetas explosivas en un mango, para hacer estallar y desorientar a los samuráis, lo que permitió a los demás decapitarlos rápidamente.
Juntaron las cabezas en un saco y comenzaron a regresar al palacio del Daimon para recoger la recompensa. Fue entonces cuando un niño pequeño los atacó de la nada. Más específicamente, Ken había intentado matar a Fubuki Suikachan, el actual portador de Sameada, la espada más monstruosa de los 7 espadachines de la niebla. Las técnicas de asesinato de Ken eran de primera categoría, la forma en que las había abordado era realmente aterradora, ya que ninguno de los 7 Jonin lo había notado de ninguna manera. No había hecho ningún sonido, y no podían sentir chakra o sed de sangre de él, era como si fueran atacados por un fantasma. La única razón por la que Fubuki logró sobrevivir fue el Sameada, la espada se retorció de pánico al sentir el acercamiento de Ken, alertando a su dueño de que algo andaba mal. Si no hubiera sido por la sensibilidad de la espada, lo más probable es que Fubuki hubiera sido apuñalado y asesinado en un instante. La frente de Fubuki estaba llena de sudor mientras miraba al pequeño mocoso que casi acababa de matarlo. Un niño pequeño se nos acercó sigilosamente. JKZM Biwa, el portador actual del Kubikirimchi, cuchillo de trinchar decapitador empuñado por Zabuza en el futuro, dijo mientras agarraba la hoja en su espalda. Ten cuidado, parece bastante peligroso. Kusimaru Kuriarare, el espadachín alto y rubio que empuñaba el Nuibari, aguja de coser, dijo mientras también sacaba su hoja larga con forma de aguja en una mano y su alambre en el otro. ¿Qué es todo este alboroto? Es solo un mocoso al azar, dijo Jinpachi mientras ponía su espada explosiva en su hombro y comenzaba a caminar hacia el niño. Hoy, ¿te perdiste? En el momento en que llegó frente a Ken, Ken saltó hacia él. Ken sabía que no era probable que lo trataran como a un niño ya que acababa de tenderles una emboscada, por lo que no planeaba esperar a que atacaran primero. Jinpachi sonrió sádicamente mientras balanceaba su espada explosiva hacia el niño, sin mostrar piedad cuando su hoja lanzó una explosión lo suficientemente grande como para sacudir la tierra debajo de ellos. Ken salió volando por esa explosión, rompiendo algunos árboles más con la espalda mientras clavaba su espada en el suelo para detenerse. Ken ni siquiera tuvo tiempo de respirar, ya que otro espadachín ya estaba sobre él. Esta vez no era otro que JKZM, que había seguido a Ken a una velocidad vertiginosa y balanceó su espada hacia él. Ken apenas pudo levantar su espada a tiempo para recibir el ataque entrante, sorprendiendo a JKZM con su tiempo de reacción. Desafortunadamente, el tiempo de reacción no pudo compensar la diferencia en la calidad y la fuerza del arma. La hoja de JKZM atravesó la pequeña katana de Ken con bastante rapidez, cortando al joven espadachín en el pecho horizontalmente. Los huesos de las manos de Ken se rompieron debido a la fuerza de su oponente, lo que empeoró aún más la situación. Ken cayó hacia atrás, su mano soltó la katana rota cuando golpeó el suelo. JKZM no pudo evitar reírse a carcajadas al ver la sangre derramarse de los labios de Ken. Jajajaja. No puedo creer a este mocoso. ¿Vieron la forma en que bloqueó eso? JKZM dijo mientras se daba la vuelta y miraba a sus colegas. Eso fue un gran error de su parte. Ken se quitó la máscara de la cara y rápidamente saltó sobre la espalda del hombre, cruzó las piernas alrededor de su torso e instantáneamente le mordió la garganta con sus afilados dientes. JKZM se sorprendió, rápidamente agarró el cabello del niño con una mano y deslizó sus dedos en su mandíbula inferior con la otra. Sus dedos sangraban mientras luchaba contra los dientes del niño rabioso. Eventualmente tuvo éxito en lo que había planeado, rompiendo la mandíbula de Ken con su fuerza superior y pateando a Ken contra un árbol una vez más. JKZM ya no estaba de humor para reír, se agarró la garganta mientras jadeaba un par de veces, escupiendo un poco de sangre cuando se dio cuenta de que en realidad había resultado herido de gravedad. Te dije que tuvieras cuidado. Kusimaru se acercó, habría apuñalado a Ken en la cabeza, si JKZM no hubiera podido romperle la mandíbula. Cállate. JKZM dijo mientras todavía se agarraba el cuello sangrante. Debe haber estado relacionado con los bandidos de antes. Lo más probable es que busque venganza. Otro de los espadachines caminó hacia el derribado Ken. Esta vez, era Jin Nakebino, el portador del Kabutowari, que técnicamente era un martillo y un hacha atados juntos. «Qué cosita tan patética», dijo Jinpachi con su espada explosiva todavía colgada de su hombro. No hay necesidad de ridiculizarlo, dijo Kusimaru, dándole a su compañero una larga mirada antes de volver a mirar al niño caído.
En este punto, todos los espadachines notaron algo: su oponente, el que casi había matado a 2 de ellos y que logró bloquear muchos de sus ataques, estaba completamente ciego. No solo ciego, sino que le faltaba por completo la mitad superior de la cara. Era honestamente discordante de ver incluso para el Jonin entrenado. Creo que es mejor que matemos a este aquí, dijo Kusimaru mientras levantaba la hoja de la aguja y apuñalaba al niño directamente en el pecho, justo donde sabía que estaría el corazón. Los otros espadachines también parecían bastante extraños. En última instancia, todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Kusimaru, sin embargo, no vieron ningún problema en deshacerse de un futuro enemigo poderoso en busca de venganza. Aún así, sus trabajos habían terminado, así que regresaron y recogieron el saco lleno con las cabezas de los bandidos de la montaña y continuaron bajando la montaña. Ken no tenía ninguna recompensa por su cabeza, así que ya no se molestaron más con él. Simplemente dejando el cadáver atrás, los 7 espadachines quedaron un poco humillados por la experiencia, especialmente los 2 que casi habían perdido la vida en la lucha contra un niño ciego de la montaña. Cuando se iban, los dedos de Ken se crisparon un poco. Sin embargo, ninguno de ellos lo había notado. Después de todo, ¿quién pensaría que tal cosa es posible, verdad? Ken no supo qué sentir cuando recuperó sus sentidos. Podía oler un montón de su propia sangre en el aire, podía sentir que los espadachines se alejaban, pero no tenía la fuerza para detenerlos. Tampoco se dieron la vuelta, solo siguieron adelante hasta que estuvieron completamente fuera de su alcance. Ese fue el único momento en que Ken pudo calmarse momentáneamente y concentrarse en su propio cuerpo. Podía sentir ambas energías. Una de ellas era su chakra, debilitado porque parte de él había sido absorbido por la hoja de uno de los espadachines. La otra energía era ahora la dominante, al menos brevemente. Estaba girando alrededor de todo su cuerpo de una manera que Ken nunca había sentido antes. Ken nunca había logrado controlarlo por sí mismo, pero parecía fortalecer su cuerpo de forma natural en todo momento por alguna razón. Ken podía sentir que su cuerpo se reparaba lentamente, seguramente estaría inmóvil durante unas horas como mínimo. La energía corría desenfrenada en su cuerpo por sí misma, podía sentirlo claramente. Cuanto más se disipaba mientras curaba sus heridas, más parecía ser absorbido automáticamente de su entorno. Sin embargo, parecía equilibrarse automáticamente para coincidir con su chakra. Lo que ahora técnicamente habría ralentizado su curación si no estuviera siendo constantemente absorbido por el aire que lo rodeaba mientras atravesaba el dolor y respiraba tanto y tan profundamente como podía. Ken no tenía idea de qué era esa energía, parecía estar relacionada con la naturaleza por cómo se absorbía a su alrededor, pero Ken todavía no tenía idea de qué era. Aunque, estaba bastante claro que le había salvado la vida. Otra cosa que claramente le salvó la vida fue el hecho de que, a diferencia de la mayoría de las personas, su corazón en realidad estaba ubicado un poco más a la derecha, un poco cubierto por uno de sus pulmones. Probablemente estaba relacionado con su nacimiento, ya que al final del día estaba horriblemente deformado. Kusimaru solo había rozado levemente su corazón en lugar de perforarlo. Si hubiera sido perforado, Ken probablemente habría muerto independientemente de esa energía. ¿Quién diría que un humano pueda volverse tan fuerte? Ken reflexionó sobre las personas que casi lo habían matado mientras simplemente disfrutaba del viento golpeando su cuerpo roto. Ken se había considerado a sí mismo relativamente poderoso. La extraña energía relacionada con la naturaleza lo había hecho más fuerte que la mayoría de los adultos a pesar de tener solo 8 años. No recordaba ni sabía mucho sobre el mundo en el que se encontraba, pero había sentido que cortar 1 o 2 árboles con un golpe de espada ya era poderoso. Parecía que no era tan bueno después de todo, al menos no todavía. Tenía la técnica forjada en la sangre de decenas de miles de personas de su mundo, les atacó por sorpresa y, sin embargo, terminó en su estado actual. Desde el principio hasta el final, Ken tuvo problemas para seguir los movimientos de sus oponentes. Inicialmente, podía decir que eran más fuertes que él por sus zancadas y la forma en que se comportaban, pero pensó que podría compensar la diferencia con habilidad. Parecía que los 7 adultos también eran muy hábiles. Esto no es aceptable. Ken sintió apretar uno de sus brazos rotos con el ceño fruncido. Simplemente se sintió inadecuado. Los que mataron a su familia simplemente pudieron alejarse a pesar de sus mejores esfuerzos. Fue entonces cuando lo golpeó.
No, en primer lugar, acabo de cumplir 8 años esta semana, estas personas parecen ser personas talentosas que han entrenado toda su vida. Ese hilo de pensamiento logró despertar una emoción diferente en Ken. Una sonrisa amplia, enloquecida y llena de dientes se elevó en sus labios, sus afilados dientes algo rojos por la sangre que acababa de escupir. 7 espadachines, todos portando espadas especiales, no exactamente un grupo discreto. La próxima vez que nos encontremos, todos ellos morirán, no. No los mataré simplemente. Me aseguraré de ser lo suficientemente fuerte como para aplastarlos. La amplia sonrisa de Ken no desapareció en absoluto, ni siquiera cuando los lobos se habían reunido a su alrededor, dando vueltas con cautela a su alrededor como si estuvieran esperando a que muriera o se desmayara. Probablemente habían olido toda la sangre en el área. Mientras se acercaban, Ken estaba en su propia mente, pensando en las formas en que mataría a los espadachines. Con esos pensamientos en mente, simplemente dejó escapar una pequeña risa. Todos los lobos retrocedieron al oírlo. Entonces la pequeña risa se volvió más y más fuerte, volviéndose más y más demente por segundos. El aura de Ken estalló, lanzó una ola de intenciones asesinas tan siniestras y viles que todos los lobos parecieron congelarse instantáneamente cuando pasó sobre ellos. La risa de Ken resonó en todo el claro en el que se encontraba, los lobos instantáneamente dieron media vuelta y huyeron, sin querer acercarse más a la cosa que yacía en el suelo. Después de todo, no importa cuán herido esté, un depredador siempre sería una presa peligrosa para cazar. Ken realmente no se molestó con los lobos, simplemente se sentó allí durante las próximas horas, ejecutando simulaciones en su mente sobre cómo podría haber sido esa pelea si hubiera sido un poco más fuerte. Eventualmente, sin embargo, su sed de sangre se había calmado, ya que recuperó su orientación y se sentó dolorosamente. Los huesos de sus brazos todavía estaban agrietados por todas partes, pero se estaban curando lentamente. Parecía que la mayoría de sus heridas en la carne ya estaban curadas. Con las manos colgando sin fuerzas a los costados, comenzó a caminar de regreso hacia el lugar donde mataron a su familia y, por extensión, hacia su único hogar. Se detuvo junto a los cadáveres de su familia, no era del tipo que le daba un valor emocional a los cadáveres, pero aún así valoraba mucho su memoria, por lo que usó sus brazos rotos para agarrar algo importante de cada uno de ellos. Arrastró su cuerpo roto de regreso al templo, su hogar, que ahora estaba vacío. Ken podía sentir el aire fluir a través de ella, al darse cuenta de lo poco que significaba la casa sin las personas que vivían en ella. El recinto previamente cálido y el espacio seguro que habían construido, ahora no era más que un paisaje frío y desolado, el fuego que normalmente Koji mantenía encendido también se había apagado mientras Ken estaba fuera. Ken en este punto se dio cuenta de que no podría vivir allí por mucho tiempo. Ya no era un hogar, ahora era solo una residencia. Y, también era un cementerio. Ken se acercó al santuario que había construido, el pequeño lugar conmemorativo que había hecho para las personas que cayeron ante ellos. Ahora, se le colocaron 6 baratijas más. La horquilla de Daisuke, el hombre siempre había tenido el cabello largo y su horquilla siempre lo mantenía en su lugar, incluso durante el entrenamiento. El kunai favorito de Koji, que también usaba como bisturí. No era exactamente un artículo sentimental, pero Koji no era el tipo de persona que guarda baratijas y le da significado a los artículos. El collar de Jurou, que estaba hecho de colmillos de lobos que había cazado cuando era joven. Isamu tenía su par de sandalias favoritas, una que Ken realmente había hecho para él, el samurái las había apreciado bastante. Fumio tenía un tanto pequeño, la primera hoja que Ken había usado cuando era un niño pequeño. Era una especie de reliquia familiar, y Fumio se la había dado a Ken por un tiempo para que la entrenara con una cuchilla afilada. Y los anteojos rotos de Arata, como el miembro menos diestro, desafortunadamente también tenía algunos problemas en la vista. Pero eso nunca lo detuvo. Ken se quedó allí por un rato, tallando algunos pedazos de madera con su brazo menos roto mientras hacía el santuario un poco más grande. Después de pasar un poco de tiempo en eso, Ken dejó caer sus herramientas, que eran solo piedras afiladas, y entró al templo. Quedarse dormido en su futón casi al instante cuando el cansancio se apoderó de su cuerpo y mente. Lo último en lo que pensó trajo una sonrisa honesta a sus labios, al recordar la reciente celebración de su cumpleaños. Un momento cálido, uno que ya no tendría el lujo de experimentar. Y con eso, Ken se desmayó.
Narración POF. Los 7 espadachines de la niebla lograron recolectar la recompensa con éxito, pero ninguno de ellos había olvidado al extraño niño que los había atacado. Especialmente no los 2 que casi habían muerto para él. Fubuki caminó hacia adelante de manera robótica, tratando de representar un escenario en su mente, donde habría sobrevivido a ese encuentro. Pero si no hubiera sido por su buena suerte, además de tener a Sameada, habría muerto allí, instantáneamente. Él, un genin y un poderoso miembro de los 7 espadachines de la niebla, habría muerto a un niño si su suerte hubiera sido peor. ¿Por qué fue capaz de ocultar su presencia tan perfectamente? Era como si estuviera mezclado con su entorno, ni siquiera podía sentirlo cuando estaba frente a mí. La espalda de Fubuki estaba llena de sudor al recordar la sensación de frío que tuvo cuando esa espada se dirigió a su cabeza. No se hizo ningún sonido, y no se filtró ninguna intención asesina ni por un segundo. Esos no eran los movimientos de un niño. Esos eran los movimientos de un asesino altamente entrenado. Ni un solo niño de la academia sería capaz de acercarse a ese tipo de habilidad. Mientras Fubuki pensaba en habilidades de sigilo y técnicas de asesinato, JKZM Viva pensaba en algo completamente diferente. JKZM era una persona conocida por su brutalidad. Había jugado con sus oponentes despiadadamente antes, se complacía un poco en ver a sus oponentes retorcerse. Simplemente no podía entenderlo. ¿Cómo podría un niño ser aún más brutal que él? Por lo general, jugaba con sus víctimas, su brutalidad solo se extendía hasta donde lo hacían sus acciones, ya que prefería burlarse de sus víctimas. No estaba en contra de morder el cuello de un oponente para ganar, pero la forma en que lo hizo esta vez fue simplemente espeluznante. Podía decir que el niño estaba lejos de disgustarse cuando mordió su carne. Más bien, al contrario, aún recordaba las comisuras de los labios del niño apuntando hacia arriba. La risa ahogada mientras apretaba con más fuerza el cuello de JKZM. JKZM solo podía frotar su cuello vendado mientras recordaba el momento con sudor frío en la columna. Era como si lo hubiera atacado un animal rabioso. Ni siquiera había escuchado un gruñido de dolor o un grito de ningún tipo, incluso cuando casi le arrancaba la mandíbula al niño. Se negaba a creer que un hijo de todas las cosas sería tan salvaje. Así que ya no pensó en el niño como un ser humano. Menos mal que ahora está muerto. Ninguno de los espadachines sintió la necesidad de profundizar en el asunto, solo envió las cabezas y recibió la recompensa por los bandidos. También le dijeron al daimyo la ubicación de los caminos que estaban tomando los bandidos. Alguien tenía que limpiar las montañas después de todo. Y finalmente se envió un escuadrón, unos días después se envió un escuadrón de 10 samuráis para limpiar la montaña de trampas y cadáveres. Como sabían que los Jonin ciertamente nos molestaron en limpiar después de ellos mismos. El escuadrón también estaba dirigido por un samurái de alto rango, un Hatamoto, un portaestandarte o un guardián del estandarte, guardias directos del daimyo y considerados vasallos que poseían sus propias mansiones. Técnicamente, cada Hatamoto era tan poderoso como un Jonin, pero personalmente no tenían experiencia en ninguna forma de asesinato. Algunos podían reconocerlos y protegerse de ellos, pero ninguno podía realizarlos, ya que se consideraban trucos cobardes. A este Hatamoto en particular se le dijo que fuera allí personalmente para explorar la situación y encontrar el escondite original de los bandidos. Los otros hombres con él no eran más que guardias de la puerta, solo estaban allí para manejar la limpieza como un Hatamoto no debía ensuciarse las manos limpiando bosquecillos. El Hatamoto finalmente logró encontrar un delgado rastro de sangre, siguió el rastro en una dirección y logró encontrar un charco de sangre en un claro con árboles cortados y explotados. Una pelea definitivamente sucedió aquí. Pero esto no estaba en el informe que proporcionaron los Jonin. Solo demuestra que nunca puedes confiar en Shinobi. El Hatamoto miró el charco de sangre seca en el suelo con una mirada escéptica. Nadie sobreviviría perdiendo tanta sangre, alguien más podría haber arrastrado el cuerpo. Rápidamente llegó a esa conclusión y decidió rastrear la sangre en la otra dirección. Les dijo a los guardias de la puerta de su escuadrón que siguieran limpiando la escena antes de seguirlo. Confiaba en tratar con un bandido. Y si hubiera más, siempre podría simplemente escapar e informar a su señor. Afortunadamente, el rastro de sangre tampoco había sido cubierto por la nieve, ya que no había tormentas en esa montaña recientemente. Siguió el rastro de sangre hasta el sitio de lo que parecía ser un templo abandonado remendado.
Esta debe haber sido la base principal real de las hienas de la montaña. Desenvainó su espada en silencio mientras caminaba lentamente hacia el complejo. Podía ver las paredes remendadas, el edificio estaba en buen estado, pero el fuego del patio parecía haberse extinguido. Es posible que se hayan mudado, pero debo ser cauteloso. El Hatamoto agarró su espada con una mirada seria mientras miraba el edificio principal del templo. También notó lo que parecía ser un pequeño santuario cerca de él. Pudo notar que no había sido construido hace tanto tiempo, y algunos de los artículos estaban ensangrentados. Esto es ciertamente reciente, 10 artículos conmemorativos, 10 desertores desaparecidos, han pasado 8 años, pero supongo que Daisuke no lo logró al final. El Hatamoto recordó a Daisuke y su escuadrón, él había sido quien les dio la orden inicial que provocó que se convirtieran en desertores. Sus órdenes habían sido bastante simples, el propio Daisuke fue un Gokenin en algún momento, 2 rangos por debajo de un Hatamoto, pero aún un vasallo con su propia tierra. Así que él era el líder del escuadrón. Se les encargó enviar un mensaje a los 5 Kage de cada aldea shinobi, para obligarlos a poner fin a la guerra. Era básicamente una misión suicida. Probablemente ni siquiera pasarían del primer Kage antes de ser asesinados. Fue por eso que Daisuke decidió salvar la vida de su escuadrón y convertirse en nómadas. El Hatamoto miró al pequeño santuario con el ceño fruncido. Todavía recuerdo que nuestro señor me regañó por su traición. Habría cortado el santuario por la mitad por odio, pero deshonrar a los muertos era de mal gusto, así que simplemente siguió adelante. El Hatamoto no podía sentir a nadie dentro del edificio, pero sabía que existía la posibilidad de que el que había construido el pequeño santuario todavía estuviera dentro. Entonces, en lugar de entrar al templo, simplemente imbuyó su katana con su chakra, haciéndola brillar con una luz azul profunda. Era una espada legendaria que su señor le regaló por su extenso servicio. Estaba hecha de metales conductores de chakra y más afilada que cualquier hoja normal que se decía que estaba a la par con hojas legendarias como la espada de Totsuka. Se llamaba oficialmente la espada cortante. Con un movimiento hacia arriba, envió un corte volador hacia la sien, partiéndola por la mitad con bastante facilidad. Luego golpeó su espada unas cuantas veces más, cortando la sien más y más hasta que se derrumbó por completo. Luego envainó su espada y miró los escombros con expectativa en su mirada. Preparándose para una técnica de desenvainado rápido tan pronto como se mostrara cualquier agresor. Permaneció en esa posición durante unos minutos, luego notó que simplemente no había movimiento en las ruinas del templo. Entrecerró los ojos mientras procedía a darse la vuelta. El Hatamoto caminó unos pasos, antes de sacar su espada y cortar detrás de él a velocidades que apenas podían seguirse a simple vista. Un poco de sudor estaba presente en su frente mientras miraba a su alrededor, una sensación de aprensión simplemente lo hizo temblar. ¿Algo no está bien? Se sentía como si estuviera entrando en la guarida de un león. Como si un depredador tuviera la mirada clavada en él, estaba siendo perseguido. Ese fue puro instinto que había forjado a través de innumerables batallas. En comparación, los 7 espadachines de la niebla aún eran principiantes para él, que había sido un Hatamoto durante algunas décadas. Sus instintos estaban más perfeccionados, incluso si era más débil en fuerza. Muéstrate. El hecho de que su voz temblara un poco solo empeoró las cosas, y él lo sabía. Mostrar tu miedo a un depredador era una forma segura de morir. Desafortunadamente para él, no era del tipo sensorial. Incluso si lo fuera, las probabilidades de que sintiera a Ken eran extremadamente bajas, a menos que estuviera al nivel de un Kage real. Detrás de él, de repente pudo escuchar un movimiento. Se dio la vuelta rápidamente, solo para ver a docenas de Senboi Shuriken viniendo hacia él. Su mente entró en pánico levemente, mientras su miedo se materializaba, pero su cuerpo se movió como por instinto, su hoja se movió a velocidades impresionantes, protegiendo su cuerpo perfectamente de los proyectiles frente a él. Aunque estaba bloqueando los proyectiles, sintió algo extraño como si algo frío se hubiera deslizado dentro de él. Mirando hacia abajo, pudo ver 2 cuchillas que sobresalían de su cuerpo, una de su estómago y otra de su pecho. Ya había sangrado bastante, por lo que ni siquiera sabía cuándo había sucedido exactamente. ¿Qué? Miró hacia adelante, de donde venían los proyectiles, solo para ver una trampa de resorte mal instalada en la entrada del templo. No, trató de darse la vuelta, para cortar su espada detrás de él, pero ahora su cuerpo ya había perdido mucha sangre.
Su corte, más lento de lo habitual, fue perseguido perfectamente, ya que las cuchillas parecían deslizarse fuera de él sin ningún problema. Frente a él había una pequeña figura enmascarada. Nada más que un niño vestido con una armadura roja que no le quedaba bien y andrajos negros alrededor de sus hombros. Una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro, sin agujeros visibles para los ojos. Esa figura parecía estar mirando dentro de su alma. El Hatamoto inmediatamente se derrumbó en el suelo, mientras sentía que la fuerza abandonaba su cuerpo por segundos. Su espada también cayó en ese punto. Ken simplemente lo recogió, mirándolo con interés, haciendo fluir su chakra a través de él mientras ignoraba por completo al moribundo a sus pies. Una gran hoja, me quedo con esta. El Hatamoto sintió cada vez más horror al escuchar la voz indiferente y joven que escapaba de esa máscara. No aprecio que destruyas mi casa, pero supongo que ya no es mi hogar cuando estoy solo, dijo mientras caminaba hacia Hatamoto, quien actualmente estaba tratando de alejarse. Debo advertir a los demás, necesitan huir e informar al señor. El hombre estaba concentrado en su deber, sintió que era extraño que sin querer rodara por el suelo. Al menos eso fue lo que pensó que había sucedido hasta que vio su cuerpo, a unos metros de distancia, solo su cabeza había rodado. Podía ver en sus últimos momentos, Ken limpiando la vaina de su cadáver. Ken luego miró el camino que bajaba de la montaña, ya que sabía que debía haber más gente allí. Siento la necesidad de desahogarme ahora, estas son las mismas personas que nos obligaron a ir a las montañas en primer lugar de todos modos. Ken luego miró el cadáver del hombre que acababa de matar. Su oponente había sido fuerte, incluso capaz de cortar el gran templo con facilidad. Aún así, a los ojos de Ken, parecía más débil que los espadachines que casi lo habían matado, al menos tenía menos conciencia en lo que respecta a las técnicas de asesinato. Quizás era un gran luchador, pero Ken no quería pelear con él, simplemente quería matarlo. Y eso fue mucho más fácil. Después de todo, él era un asesino de profesión. Incluso si estaba vestido como un samurái. ¿Deben estar aquí para limpiar después de los espadachines de antes? Luego continuó bajando la montaña, para limpiar los roedores que habían infestado su antiguo hogar. Fin de esta parte.